Hola, bienvenido una vez más, bienvenida a nuestro devocional de Vida Nueva. A menudo escucho hermanos quejarse de su congregación. Lamentablemente casi a diario alguien me está comentando de lo inconforme que se siente en el lugar donde asiste por una o por otra razón. Y se nos ha vuelto a nosotros como consuelo de tontos una frase que dice que la iglesia perfecta no existe. Y como no existe, parece que esa fuera una mentira que el enemigo ha colocado en nuestros labios para que evitemos tomar las acciones que nos corresponde a cada uno de nosotros como miembro de la congregación, como miembro de la iglesia. Estamos esperando tal vez que aparezca un Moisés que nos entierre a esta generación en este lugar, o un Josué que saque a la próxima generación hacia la tierra prometida. Pero ¿y qué si les digo que sí es posible alcanzar no la perfección, pero sí ver un modelo de iglesia que camina en unidad? Vamos a estudiar entonces hoy Segunda de Corintios capítulo 7 y vamos a hacer lectura de los versículos 13 al 16. Por favor, quédate por los próximos 10 minutos. Toma la Biblia en tus manos, toma una agenda y un esfero para tomar apuntes. Hoy aprendí que si tú ves este devocional en tu televisor, que ahora se puede ver en YouTube en los televisores, vas a estar mucho más atento al devocional. Vamos a hacer lectura entonces de Segunda de Corintios 7 del 13 al 16. Dice la palabra de Dios: todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo ver lo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y con temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Esto es maravilloso. Observemos lo que dice el apóstol Pablo, lo que escribe en estos versículos. Pablo reconoce en primer lugar la hospitalidad y la generosidad con que los hermanos en Corinto recibieron a Tito. Hay un cambio de actitud en los hermanos miembros de esta iglesia. Un entendimiento ahora en su conciencia de ser cuerpo de Cristo. Una concepción del amor ágape, eso que anhelamos todos, una fraternidad, un amor en el que unos a otros nos llenamos del gozo del Espíritu Santo y nuestras relaciones permanecen sanas. La carta dura que escribió Pablo, la primera carta a los Corintios, aplicó disciplina a la iglesia. Y esa disciplina no solo provocó un cambio en la conducta moral de la iglesia, sino que también trajo consigo mayor compromiso por el prójimo. Y esto es clave. Vamos a ver entonces en primer lugar que en estos versículos Pablo exalta el cambio de actitud que ha tenido la iglesia en Corinto. Pablo menciona que había elogiado a los corintios delante de Tito antes de él enviar a Tito a que pudiera traer noticias de la iglesia para acá, y que estos no lo habían hecho quedar mal. Pablo vio algo en esa comunidad y quiero que revisemos el texto y analicemos porque ¿por qué con tanta seguridad Pablo le dice a Tito que vaya confiado que ellos lo van a recibir bien? Si tú lees la primera carta a los Corintios, te vas a dar cuenta que Pablo había enviado ya a Timoteo una primera vez. Y Timoteo no fue bien recibido. Timoteo fue despreciado en medio de la iglesia de Corinto. A Timoteo no le fue bien en esa experiencia, en ese encargo. Pero a Tito, Pablo le asegura que ellos lo van a recibir bien.
Y esta iglesia no ha hecho quedar mal a Pablo. ¿Por qué? Porque en aquel momento la iglesia de Corinto, cuando recibe a Tito, lo recibe de una manera hospitalaria. Se comportan bien con Tito. Esos son pruebas de un verdadero cambio, de una transformación, de un crecimiento en toda la congregación. En segundo lugar, observemos que Pablo resalta el trabajo de Tito. Tito es clave en este momento de la vida de Pablo y del equipo misionero con el que están trabajando. Tito era un hombre de confianza del apóstol Pablo. Era un hombre leal y capaz. Su destreza administrativa y su disposición para afrontar desafíos en contextos muy difíciles evidencian entonces el carácter firme y decidido de Tito. Cuando estudiemos la carta de Tito, nos vamos a dar cuenta de ese encargo y de la labor que tiene Tito. Tito fue un hombre que tuvo que enfrentarse en Corinto contra falsos maestros, con herejías, con el orgullo de la iglesia. Pero lo que sucede es que Tito fue un instrumento útil. ¿Por qué? Por su perfil. Tito era un mediador, un conciliador. Fue sereno al momento de encarar a los hermanos de la comunidad de Corinto. ¿Y cuál fue el resultado? Una iglesia unida, madura y generosa, así como soñamos todas las congregaciones. Entonces Tito fue clave para la restauración de la relación entre Pablo y la iglesia en Corinto. Mira lo que dice el versículo 15, leámoslo una vez más. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. ¡Qué cambio también en la actitud de Pablo! Porque Pablo, versículos antes, estaba lleno de temor, de incertidumbre por la reacción de la iglesia en Corinto y cómo lo estaban viendo en este momento. Ahora, con las noticias que llegan a través de Tito, el corazón de Pablo se alegra y Pablo elogia entonces a la iglesia y elogia el trabajo de este hermano que ha sido un mediador, un conciliador. Observemos rápidamente tres características que sobresalen en Tito y prestemos atención porque cada uno de nosotros deberíamos procurar reflejar en nuestras vidas estas tres características. Tito era un líder con actitud de siervo, al igual que el apóstol Pablo. Trabajaban en llave, se conocían el uno al otro y en su actitud de liderazgo la asumían como un siervo de Jesucristo. En segundo lugar, Tito era un hombre con un espíritu conciliador y el Señor espera que cada uno de nosotros actuemos de la misma manera en las diferencias que tengamos con los hermanos. Y en tercer lugar, era un hermano con un corazón pastoral. Y tal vez el sueño sería que todos tuviéramos este corazón pastoral. Pero realmente hay hombres y mujeres dentro de la congregación que suelen amar hasta lo máximo a cada uno de sus hermanos. Pero Pablo tenía este perfil. Para el liderazgo en este día, si tú haces parte del liderazgo de la iglesia, necesitamos saber que el misionero, el pastor, el equipo de liderazgo deben aprender a ver la congregación como Dios la ve. Cuando Pablo le está diciendo a Tito de una manera confiada, vaya que lo van a recibir bien, es porque Pablo ve esta iglesia como la ve el Señor, la ve santa, sin mancha, con vestiduras blancas, transformada individual y colectivamente. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha sido cubierta con la sangre del Cordero. Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, Pablo envía a Tito confiado en que iba a obtener un mejor resultado que Timoteo. Hermanos, la iglesia es la iglesia del Señor y nosotros tenemos que tener fe,
con ese rebaño pequeño, con esa congregación que el Señor nos ha entregado. A veces no los vemos como quisiéramos que actuaran, pero el Señor los ve con tanto amor. No pierdas la esperanza ni la confianza en que tu iglesia puede crecer, madurar, sanar emocionalmente, trabajar en unidad. Esto es posible si seguimos las recomendaciones del Señor que están puestas aquí en la Escritura, por ejemplo, a través de Pablo con la iglesia en Corinto. En segundo lugar, Pablo está escribiendo a toda la iglesia en general. Cada discípulo de Cristo tiene dones diferentes. Tú y yo no nos comportamos de la misma manera ni tenemos las mismas habilidades. Tenemos dones diferentes, pero todos estamos llamados a trabajar como embajadores del reino de Dios. Estamos llamados a reconciliar al mundo para con Dios, pero también a mantener entre nosotros la unidad. La oración de Jesús en Juan 17:21 dijo: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿De qué manera va a creer el mundo que el Padre envió al Hijo? A través de la unidad de nosotros como pueblo de Dios. Una iglesia madura entonces prioriza el amor sobre el orgullo. Busca siempre la reconciliación, el perdón entre los hermanos, la restauración de las relaciones rotas y la sanidad emocional de todos en la congregación. Si esto no está pasando en tu vida y si esto no está pasando en tu comunidad, pues manos a la obra, porque hay mucho trabajo por hacer. Que Dios, en el poder de su Espíritu Santo y a través de Cristo Jesús, nos dé a nosotros la oportunidad de ver las comunidades a las que pertenecemos trabajando en unidad, viviendo en santidad y en amor. Y esto se demuestra a través de relaciones sanas entre nosotros. Que Dios te bendiga inmensamente. Gracias por acompañarnos cada día en este devocional. Recuerda compartir este devocional con tus contactos, con tus amigos, con tus familiares. Estoy escuchando a las personas que me colocan esos audios por WhatsApp de lo que Dios está haciendo en medio de ustedes a través de estos estudios devocionales. Mi nombre es Iván Bonilla. Y si quieres comunicarte conmigo, puedes escribirme al correo ccvidanuevacolombia@gmail.com. Que Dios te bendiga inmensamente.